Uno de los efectos más tristes del castrismo es creer que nosotros como pueblo cubano no nos podemos gobernar. Yo creo que es importante cuando se defienden posturas de anexionismo a Estados Unidos, preguntarnos hasta qué punto eso de verdad es lo que queremos o hasta qué punto esa es la desesperación hablando por nosotros. Hasta qué punto de verdad eso es resultado de un proceso de reflexión, de estudio o de el adoctrinamiento que hemos sufrido durante tanto tiempo en Cuba. Fidel Castro, al establecerse como líder máximo, supremo, autoridad irrebatible, durante mucho tiempo fue creando este sistema que perdura todavía hoy, de culto a la personalidad, de paternalismo y de control absoluto de nuestras vidas. Fidel Castro controlaba lo que veíamos, la información a la que accedíamos, controlaba si teníamos una computadora o no, si vendíamos nuestra casa o no, si accedíamos a un hotel o no, si viajábamos o no. Absolutamente todo en nuestra vida era controlado por ese sistema totalitario castrista y sigue siendo controlado a menor medida que cuando Fidel Castro, que era ya a niveles aberrantes, pero sigue siendo un sistema totalitario y castrista. Entonces, yo creo que hay que tratar de ser críticos con muchas de las cosas que decimos y reconocer cuánto adoctrinamiento hay en nosotros, porque a mí me parece que pensar que Cuba es incapaz de gobernarse a sí misma, de tomar sus propias decisiones, es una postura tremendamente castrista, porque parte de subestimar las capacidades del pueblo cubano, parte de desconocer su historia, parte también de infantilizar al pueblo cubano. El pueblo cubano no es capaz de decidir qué es lo mejor para él. Tuvo que estar Fidel Castro todo el tiempo decidiendo por nosotros y ahora ante la ausencia de Fidel Castro o ante la hipotética ausencia de su hermano Raúl, de Díaz-Canel y los otros que quedan en Cuba, tenemos que elegir a otra persona, a otro gobierno que decida por nosotros. A mí me parece que eso no es libertad. Eso no es libertad. Yo entiendo que hay hambre, yo entiendo que hay desesperación, yo entiendo que hay cansancio, pero la libertad no es poner 3 McDonald's en Cuba. Libertad es poder comportarse como ciudadanos, poder tomar decisiones políticas. Y hoy Puerto Rico, que es el ejemplo de muchas personas, no está en igualdad de condiciones con los ciudadanos americanos. No existe eso, no existe igualdad de condiciones para los puertorriqueños en Puerto Rico. Entonces, yo invito a que reflexionemos, invito a que deconstruyamos de dónde vienen esas posturas y sobre todo que volvamos también un poco a la historia. Yo voy a hacer un video más largo en otro momento hablando de estas posturas en la historia que son muy distintas, pero me parece que es importante que volvamos y me parece que es más necesario que nunca que leamos a Martí. A mí me parece que es una traición horrible al pensamiento de Martí considerarse anexionista o defender una anexión para Cuba. Cuba tiene todas las capacidades para gobernarse a sí misma, para ser libre. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces desde 1959, precisamente porque nos han infantilizado, porque nos han quitado esa capacidad de actuar como ciudadanos, de ser libres, de llegar a la mayoría de edad de la que hablaba el proyecto Ilustrado y que es tan importante para considerarnos como un pueblo digno. Yo creo que nosotros merecemos, como pueblo, demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces con libertad, de que somos capaces, porque es mucho de lo que podemos ser capaces. Y además durante la República, que fue todo lo imperfecta que querramos, tuvo sus tiranos, tuvo su dictadura, tuvo su represión, pero tuvo muchas cosas extraordinarias también, tuvo muchos logros, tuvo muchas cosas de las cuales podemos aprender. Incluso con todas esas imperfecciones, funcionó. Fue una república muy joven, muy joven. Un país no se define en 50 años y no podemos, por lo que vimos de 1902, que se estableció la república oficialmente, a 1952 o a 1959, aunque en 1952 ya se abolieron con Batista las garantías constitucionales.
decir que por eso ya no, Cuba no es capaz de gobernarse. Los cubanos no tenemos la capacidad intelectual, la inteligencia, la preparación de decidir qué es lo mejor para nosotros. Tenemos que darle ese poder, esa decisión a otra persona, a otro gobierno. Porque nosotros somos, no sé, retrasados mentales, no sé, imbéciles, no sé. Me parece una falta de autoestima tan grande el anexionismo, tan grande. Y ya digo, nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos estar muy desesperados, yo lo entiendo. Yo salí de Cuba hace apenas 5 años, tengo mis padres en Cuba y sufro constantemente todo lo que pasa en Cuba. Lo sufro aunque no esté ahí. Pero tengo seres queridos allá, tengo la mitad de mi corazón en Cuba. Y yo quiero también ver una Cuba libre. Yo quiero que en Cuba no se pase más hambre. Yo quiero que los viejos no coman de la basura. Yo quiero que los niños tengan 3 comidas al día y 2 meriendas. Quiero que puedan ir a parques de diversiones. Quiero que puedan tener vacaciones. Quiero que puedan soñar, que puedan tener juguetes. Yo quiero que Cuba tenga todas las posibilidades creadas para ser próspera, porque también Martí decía que sí, hay que ser justo para ser libre, pero en lo común de la naturaleza humana hay que ser próspero para ser bueno. Entonces, a mí la prosperidad me importa. Yo no tengo un discurso de que la libertad por la libertad y que vamos a comer dignidad. Eso se lo he criticado todo el tiempo al régimen cubano y no lo voy a reproducir. No lo voy a reproducir tampoco. Pero creer que nada más que tenemos 2 alternativas, o un plato de comida sin libertad, o el régimen que tenemos ahora, que no es posible que tengamos las 2 cosas, que no es posible ser libres políticamente y además tener el plato de comida y tener un mínimo de condiciones para vivir como seres humanos y no como bestias. A mí me parece que eso es muy triste, me parece sinceramente que es un rezago del adoctrinamiento, del castrismo, que nos humilló durante muchísimo tiempo. Fidel Castro humilló al pueblo cubano como nunca nadie lo hizo en su historia. Probablemente Weyler, sé que se le asemeje, probablemente Weyler, y no era ni cubano, no era cubano, era español. Pero nadie humilló más al pueblo cubano que Fidel Castro. Nadie lo humilló más, humilló a los periodistas porque rara vez le concedía a los periodistas cubanos entrevistas. A él le encantaba hablar con los extranjeros, con la prensa extranjera, que era lo que lo iba a posicionar a él en el mundo. Y él quería la plataforma del mundo, él no quería ser conocido en su tierra, él quería ser adorado, venerado o detestado a nivel internacional, pero siempre de afuera hacia el mundo, la gran estrella, el rockstar. Entonces, yo entiendo todo eso. Entiendo que además llevamos mucho tiempo en Cuba sin saber qué cosa es ser un ciudadano. ¿Qué cosa es ser un ciudadano? ¿Qué cosa es actuar como un ciudadano? ¿Qué cosa es tener derechos políticos? Porque, ya digo, Fidel nos quitó todos los derechos, todos, hasta los ridículos derechos de poder vender tu casa, de poder salir del país. Nada, había que pedir permiso para todo. Todo estaba prohibido. Tener $1 en el bolsillo estaba prohibido. Podías ir preso, salir del país en una lancha, así te ahogaran, o sea, corriendo los riesgos que tú querías correr, estaba prohibido y se te agarraban preso. Todo está prohibido en Cuba. Y cuando Fidel está doblemente prohibido en la mitad de las cosas que se podían hacer. Y eso tuvo como consecuencia que la ciudadanía cubana, ese concepto, se vaciara. Que ser cubano dejara de tener sentido, porque no era motivo de orgullo, porque tú tienes orgullo de ser cubano en la medida en que esa ciudadanía es una condición que te da derechos civiles y políticos, derechos para ser libres. Y en Cuba, todas las personas fuera de Cuba, todos los extranjeros tenían más derechos como extranjeros en nuestra tierra que cualquier cubano. Y había que llamar a un angolano o a cualquier persona después que los cubanos fueron a morir a Angola para que te pusieran una línea de celular, porque Fidel no quería que los cubanos tuvieran celular. Y no se podía. Ellos sí podían tener, pero bueno, ellos estaban preparados para tener celular. Y por ahí en adelante, la lista podría ser infinita y podríamos estar hablando de esto horas. Pero yo creo que es importante que reconozcamos el peso que ha tenido ese adoctrinamiento de tanto tiempo en nosotros, el peso que ha tenido esa humillación, porque no tiene otra palabra que humillación en el orgullo nacional cubano. Y no permitamos que esa historia
nos haga creer lo que Fidel quiso que creyéramos, que no éramos capaces, que éramos niños chiquitos y que él tenía que decidir por nosotros. Ni él ni nadie tiene que decidir por el pueblo cubano. El pueblo cubano es perfectamente capaz de decidir por sí mismo. Y en el siglo XIX, la historia de Cuba, y aquí no me voy a meter porque no me voy a alargar más, demuestra que Cuba siempre fue un país decidido a ser independiente. Puerto Rico no tuvo las guerras por la independencia que tuvo Cuba, que dejaron el país destrozado por el amor de ese pueblo a la independencia. Y esa es la historia a la que tenemos que mirar. Sí, que hayan McDonald's, lo que ustedes quieran. Y a mí ni siquiera me gusta McDonald's. Yo aquí ni voy a ver McDonald's, me parece un asco. Pero bueno, que haya comida. Digo McDonald's como el símbolo de la comida. Que haya comida, pero tiene que haber dignidad. Y no hay dignidad si no hay libertad. Y no hay libertad si no hay derechos. Los puertorriqueños no pueden elegir al presidente si viven a Puerto Rico. Tendrían que, en Puerto Rico, tendrían que vivir en otro estado de Estados Unidos para tener derecho a elegir el presidente de Estados Unidos. No tienen representación en el Senado, no tienen igualdad de derechos que los ciudadanos si viven en Puerto Rico. Entonces hay que preguntarse, ¿hasta qué punto de verdad eso es lo que queremos? ¿Hasta qué punto es la desesperación y el hambre la que nos está guiando? Y no el sentido común, no el amor a Cuba, no el conocimiento de nuestra historia, no el amor por la libertad. A mí me parece que es importante hacerse todas esas preguntas urgentemente, porque es muy triste que después de tanto tiempo que hemos sufrido, nos conformemos con una anexión. Eso sí, a Estados Unidos le interesa anexionarnos, porque el desastre que hay ahora mismo en Cuba, no se crean ustedes que el Congreso va a echárselo encima. No se lo crean, porque eso es una responsabilidad fiscal, una responsabilidad económica, una responsabilidad política. Cuba está desbaratada. Y sí, Cuba tiene mucho para ofrecer, pero no se crean que eso es llegar y al otro día ya Cuba está generando millones de dólares. Eso no es así. Eso no es así. Una industria no se forma así. Las capacidades para explotar cualquier industria no se forman de la noche a la mañana. Eso no es así. Eso no es así. Y sin contar, bueno, que no hay realmente en Estados Unidos un consenso de expandirse, y no en esos términos, sino de echarse encima otro territorio. No ha sido la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, de hecho, desde el Tratado de París. Estuvo la enmienda Platt, estuvo la ocupación, estuvo intervencionismo, pero no estuvo la misma política que estuvo en su momento con Filipinas, con Guam y con Puerto Rico. No es lo mismo, hay que revisar un poco más la historia y sobre todo yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de creer que somos capaces, de que somos adultos, de que somos inteligentes, de que podemos hacerlo, de que nos los merecemos tener libertad y ver de qué somos capaces. No hemos sufrido tanto, no hemos perdido tanto para conformarnos con que nos adopten, nos prendan a otra teta. A mí me parece que no. Sinceramente es mi postura y como martiana, radical que soy, siento que sería una traición tremenda y horrible al pensamiento de Martí defender esa postura. Les dejo mi sentir, me parecía que era importante extenderme y muchas gracias por escuchar a quienes llegaron a este punto de mi muela. Espero seguir hablando con un poco más de documentación histórica en otro video que voy a publicar en YouTube y que tengan feliz sábado.